Muy buenas a todos, bienvenidos a una nueva partida. Estamos en la quinta ronda, segunda jornada, ha terminado hace un ratito y es una partida fantástica. Tenemos por un lado a David Antón con piezas blancas y a Yu Wenyu con piezas negras. Vemos la clasificación de cómo quedó la jornada de ayer. Para aquellos que no la hayáis visto los vídeos anteriores, pues bueno, aquí está. Y vamos con esta partida muy buena en la que ya David Antón sale con caballo F3, apertura reti, y las negras Yu Wenyu coge centro jugando D5. Tras C4 se conoce dentro de la apertura reti como el gambito reti, ofreciendo el peón de C4, pero se declina adelantando el peón a D4 y tras estas jugadas B4, ganando las piezas blancas cierto espacio en el flanco de dama. Tras estos movimientos C5, bueno, pues atacando al peón de B4, también reforzando el peón de D4, y a estas jugadas David Antón decide reforzar la defensa de dicho peón. La partida continúa con F6, quizás aquí un movimiento caballo D7 pues es más interesante. Como vemos, el caballo de G8 no tiene, al menos de momento, pues su salida natural. Quizás la idea con este movimiento pues es reforzar el centro que de alguna manera pues tienen ya tomado las piezas negras, y tras estos movimientos G3 buscando el fianchetto, E5 como comentábamos, alfil G2 y ahora sí caballo D7. La partida continúa con enroque en corto y aquí viene ya un primer error que va a lastrar a Yu Wenyu por el resto de la partida. En esta posición quizás un movimiento como A5 sería muy interesante, bueno, pues tocando nuevamente por segunda vez al peón de B4, la estructura que tienen montada las piezas blancas en el flanco de dama, pero aquí se decide capturar en esta posición y ya las piezas blancas, si lo aprovechan, tienen cierta ventaja. De momento E3 intentando eliminar esta estructura central de peones, y tras D por E3, F por E3, el caballo se retira a H6, como vemos pues no tiene salida en F6, y aquí quizás una jugada como A5 nuevamente sería recomendable para las piezas negras. No obstante, Yu Wenyu juega caballo H6 y aquí David Antón coge centro jugando D4. Como vemos, las piezas blancas ya tienen el enroque hecho, no así las piezas negras, pero también cuentan con bastantes piezas en la primera fila, aunque es verdad que tiene bastante espacio David Antón en cuanto a sus peones. Tras estos movimientos la partida continúa con alfil E7. En esta posición, bueno, pues nuevamente A5 podría ser una alternativa, y tras este movimiento se juega A por B4 y alfil por B4. Por lo tanto, las piezas negras han conseguido un peón de ventaja anteriormente que, bueno, pues de momento Antón va por ese desarrollo que lleva ligeramente en la posición. Dama B3 nuevamente tocando al alfil, que ya se ha movido en dos ocasiones, y además se tiene que mover en una tercera ocasión volviendo a E7. Tras estas jugadas la partida continúa con C5 ganando más espacio. Además las negras al menos de momento pierden el enroque, y tras estas jugadas caballo F7, ¿no? Trayéndolo a mejores posiciones el caballo, si me sale la flecha, y parece que no, y como vemos además el enroque ahora es posible, ¿no? Debido a que ese caballo hace de pantalla. De momento David Antón desarrolla, mejor dicho, una pieza llevándola a C3, y tras enroque en corto el caballo de F7 queda clavado y torre D1. Como vemos, por rayos X se mira a la dama, y aunque parece que no hay bastante ataque por parte de las blancas, pues vamos a ver a continuación que no es así, ¿no? La partida continúa con E por D4, E por D4, F5 y caballo D5. ¿Qué pueden mover en esta posición las piezas negras? De momento el caballo de F7 pues tendría movimiento, pero podría venir algún tipo de descubierta si el caballo de 5 se retira, por lo tanto no tiene muchos movimientos. Se ha jugado F5 para liberar la casilla de F6, el alfil tiene un poquito más de recorrido. La idea es traer este caballo de 7 a la posición, a F6, y así poder maniobrar. El alfil de casillas negras pues tampoco, como decimos, tiene mucho más recorrido, tampoco el alfil de casillas blancas, al igual que la dama y ambas torres. Por lo tanto, una ventaja bastante considerable de espacio por parte de David Antón, caballo F6 y tras estas jugadas caballo B6. Un movimiento en el que las negras aceptan a cambio de
un par de peones, como vamos a ver a continuación, pues entregar la calidad. Si la partida continúa con este movimiento evitando la captura por parte de las negras en A8, pues podría seguir la línea con caballo por C8, dama por C8 y tras caballo G5 hay muchísima presión sobre este caballo clavado que, bueno, pues tampoco el rey se puede retirar ya que vendría esta captura. El tema es que además, ¿qué se puede jugar? Nuevamente, el alfil de casillas negras no tiene muchos movimientos, el caballo de F7 está clavado, la torre de F8 está defendiendo junto con el rey la casilla de F7 y bueno, pues también está tocado el punto de A7 que podría ser una alternativa al caballo G5 que hemos visto en la posición. Por lo tanto, Yu Wenyu decide entregar la calidad haciendo este movimiento, lo aprovecha David Antón y tras torre por B8, B por C5 y aquí ahora se juega caballo G5. Si contamos el material, pues las piezas negras cuentan con dos peones, uno de ellos pasado, siendo este el de B7, lógicamente muy lejos de la posición. El alfil de casillas blancas está completamente clavado debido a esta torre de A8 que bueno, pues se perdería la dama. Y a cambio las piezas blancas pues tienen muchísima en desarrollo, iniciativa y además la calidad, ¿no? La partida continúa tras estos movimientos con caballo E4. Hay que hacer algo, se aprovecha para capturar en F7, torre por F7, quedando esta torre ahora clavada. Y aquí se juega alfil por E4. Se elimina la pieza más activa o única pieza activa que tienen las piezas negras, se genera un peón pasado, pero tras estas jugadas se decide activar el alfil de E3. De momento bloquea al peón pasado de E4 y tras estas jugadas dama F8. Quizás una de las ideas por parte de las blancas podría ser jugar torre F1, meter muchísima presión al punto de F7, por lo tanto con esta jugada de dama F8 de alguna manera se defiende un poquito todo. En esta posición, si pensamos en capturar en D4, pues aquí bueno, pues antes de esta captura se puede jugar directamente torre F1 como decimos y alfil F6, disculpad que me va un poquito regular el ratón, pues volver con la torre a C1. La presión sobre el alfil clavado de C8 pues sería prácticamente definitivo, ¿no? Por lo tanto, de momento Yu Wenyu juega dama F8, D por C5 y tras estas jugadas H6. Tras estos movimientos se juega dama D5 centralizando, nuevamente torre F1 es una opción para las piezas blancas, para David Antón, no obstante, desde luego que no es un mal movimiento y la partida con esta jugada continúa con alfil F6, de alguna manera pues torre F1 no sería tan efectivo, C6 y B5. Si aquí Yu Wenyu decidiese por capturar, simplemente dama por C6, se está ganando el alfil de C8 y con ello, bueno, pues las piezas blancas están ganando. Prácticamente sin opciones, se prueba a jugar B5 y tras estos movimientos y C7, en esta posición finalmente Yu Wenyu decide abandonar. Es increíble el acoso al que ha sometido las piezas blancas a las negras en esta ocasión y bueno, pues un error y alguna imprecisión más jugando F6 que hemos comentado y bueno, pues el error de capturar en B4 le ha llevado a la pérdida de la partida. Por seguir una línea o intentando jugar uno de los mejores movimientos en esta posición e intentando bueno, pues adelantar el peón, como decimos, pues el alfil no tiene movimientos, la torre tampoco, la dama y el rey están atados a F7, que se puede jugar. Podría continuar, como decimos, con B4, torre F1, que no lo hemos visto en la partida ni anteriormente en ninguna línea, y el tema es que si rey H7 retirándose de la clavada finalmente de la dama, pues el problema está en que tras torre por C8, dama por C8 y la torre de F7 queda indefensa. Por lo tanto, las piezas blancas quedarían con material de más. Por mi parte nada más, vamos viendo otras partidas interesantísimas. Un saludo y hablamos. Chao.